Administración Marítima y Portuaria, materia Gestión Marítima, clase número 2, presentación número 3. Esta es la última presentación de la clase número 2. Vamos a seguir hablando de contratos de fletamento y en este caso el fletamento por viaje o voyage charter. El docente, como siempre, quien les habla, Juan Paverolis. Bueno, habíamos visto los contratos de fletamento por tiempo, time charter, y que el time charter o disponent owner, lo mismo que el ship manager, puede chartear el buque también por viaje o en lo que se conoce como voyage charter. Algo habíamos mencionado al respecto de cómo eran, pero ahora los vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, el voyage charter es un contrato también, se celebra mediante una póliza de fletamento, en donde el fletador o charterer paga por tonelada transportada o por unidad de carga de un puerto a otro y por las demoras en las estadías, que ahora en un ratito vamos a verlo en más detalle. O sea que es un contrato donde no interviene el tiempo, o sea, salvo en las estadías, sino que es mucho más sencillo para el fletador, porque lo único que hace es saber cuánta carga va a tener que embarcar y de qué puerto a qué puerto la va a transportar. No necesita demasiada gestión marítima para eso. Por eso es que habíamos visto en la presentación anterior que el time charter podía alquilarle un buque por tiempo a un ship manager, que era el representante del head owner, y después subalquilarle un voyage charter, porque hay una diferencia en la capacidad de gestión, que eso obviamente tiene un precio. O sea, el voyage charter tiene que encargarse de nominar a los agentes, hacerse carga de los costos portuarios, pelear con los costos portuarios, correr el riesgo del tiempo que tarda el viaje, saber operar bien el buque, etc. Es un operador de buques que necesita otra estructura y otra capacidad. Al mismo tiempo, al contratarlo por tiempo o por tiempos prolongados, como puede haber un long time charter, que es bastante común que existan, le asegura al ship manager que, por ejemplo, durante 3 años le van a pagar un hire. Entonces, como todos saben que la negociación de ese hire es para los próximos 3 años, no necesariamente va a reflejar los valores actuales del momento en que se cerró el time charter, sino que puede tener un cierto descuento. ¿Cuál es la ventaja que tiene el ship manager o el head owner para hacer ese descuento? Es que se asegura un flujo de fondos constante para los próximos 3 años. Y acuérdense que el principal costo en este negocio era el costo de capital. Y es muy probable que el head owner haya comprado el buque con un crédito. Entonces, ese ingreso por los próximos 3 años de un flujo constante de dinero le facilita el repago de ese crédito. En algunos casos también, cuando existe una flota y esa flota está en cierto modo blanqueada, no en el caso como vimos del ejemplo que son todas empresas distintas, ese contrato de largo plazo también es una garantía, llegado el caso, depende con quién lo haya contratado. Pero vamos a suponer un long time charter con una gran multinacional, como es el caso específico de Cargill. Cargill es una empresa que generalmente toma buques en long time charter. Entonces, tener un contrato de long time charter con una empresa de una solvencia, como es una multinacional agroalimentaria como es Cargill, es como decir, me van a pagar durante todo este tiempo este dinero. Eso para un banco o para un fondo de inversión, que ya vamos a ver también que financian esta actividad, sirve como una cierta garantía de que se va a contar con los fondos para repagar el crédito.
Entonces, el time charter no solamente es operador del buque, sino que puede conseguir valores de flete más bajos si lo hace en long time charter. En cambio, eso es la ventaja que tiene para después sacar una cierta diferencia en fletes para el que hace el voyage charter. El voyage charter no tiene capacidad de operación del buque. Simplemente paga por las toneladas que embarca en un puerto y espera nomás a que el barco llegue al otro puerto y se las descargue. Durante todo ese tiempo entre medio se desentiende del barco. Entonces, ¿cuál es la obligación del fletante? El fletante puede ser, como dijimos, el ship manager o, llegado el caso, un time charter, que después fleta el buque por viaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner el buque listo en todo respecto para cargar en el lugar designado, o sea, en el puerto designado y en el periodo de tiempo establecido, no en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay contratos también de compra-venta internacional donde ya vimos que se podía especificar en qué momento la mercadería debería ser embarcada. Entonces, normalmente ese tiempo se llama lay days. Y en los contratos de fletamiento por viaje se especifica de qué día a qué día es la ventana que el barco tiene que estar en el lugar designado para cargar. Si no está, igual que en el time charter, no está en ese periodo, se puede cancelar el contrato. Bueno, esto ya lo vimos, vamos a recordarlo. En general, todos los gastos son del fletante. El único gasto a cargo del fletador en voyage charter es pagar el flete y pagar las demoras en el caso que se produzcan. Así que bueno, ahora vamos a verlo bien esto, cómo es lo de las demoras. Por supuesto que al igual que en el time charter, el armador o el armador disponente le tiene que ir avisando al fletador por viaje cuándo va a estar el buque listo para cargar. O sea, se siguen enviando los conocidos pre-arrivals. Eso, al igual que el time charter, tiene que ser una información honesta y sobre bases razonables. Lo mismo que subsiste la obligación de ir al puerto de carga con una velocidad conveniente y con una razonable celeridad, para decirlo de algún modo. Entonces, esto sigue subsistiendo. La información previamente entre fletante y fletador de cuándo el barco va a estar listo, tanto en un time charter como en un voyage charter. O sea, para que la parte que fleta el buque también pueda organizarse y coordinar las gestiones que necesita coordinar antes de recibir el buque. Existe también la cancel clause, o sea, le da el derecho contractual de cancelar el contrato o el charter party si el barco no está listo de acuerdo a lo que figuraba en ese contrato en el puerto donde debería estar y en el momento en que debería estar. O sea, puede cancelar el buque, igual que en el time charter. ¿Qué pasa? Esto, como vimos, al igual que en el time charter, depende del mercado. Si el mercado de los fletes bajó desde el momento en que se celebró el charter party, ¿quién va a estar más interesado en cancelar? Y el fletador, porque cancela ese buque y chartea otro más barato. O sea, y si es al revés, no va a tener ningún interés en cancelarlo. Acá hay otro tema que a veces surge controversias. El charteador por viaje no es en ningún modo operador del buque. Puede chartear el buque diciendo que el buque debe cargar en 2 o más puertos. Pero eso no le da la potestad de
decidir en qué orden el barco debe tocar esos 2 o más puertos. No tiene autoridad para darle órdenes ni al capitán ni al time charter. ¿Por qué? Por lo que vimos, un voyage charter no opera el buque. El que lo opera el buque es o el head owner, en el caso de que lo opere el head owner, cosa bastante improbable, el ship manager o el time charter. El ship manager y el time charter son operadores de buque. Deciden el time charter, por más que sea también un fletador, al ser un fletador por tiempo, tiene la gestión comercial del buque. Un voyage charter no tiene ningún tipo de gestión sobre el buque. Lo único que dijo es, entre tal día y tal día, el buque tiene que estar en tal puerto para cargar. Ahora, si va a ser 2 puertos o más, la rotación, como se llama habitualmente, no la puede decidir. Y las órdenes de un fletador por viaje no necesitan la obediencia instantánea del capitán, pero sí una conducta razonable. Y no cualquier demora en cumplir las órdenes de un voyage charter tiene que interpretarse como que el capitán se negó a obedecer esas órdenes únicamente cuando hay una demora que no es razonable. Hay algunas instrucciones que por ahí el fletador por viaje puede dar, como por ejemplo pedir alguna distribución especial de la carga o ese tipo de instrucciones, pero no en cuanto a la operación en sí comercial del buque. Bueno, habíamos visto que en el time charter existía lo que era el delivery, que era cuando se entregaba el buque entre el armador y el fletador. Bueno, aquí existe algo similar que no se llama delivery, sino que se llama notice of readiness o carta de alistamiento. ¿Qué significa la carta de alistamiento? Es un aviso escrito, muy importante esto de escrito, que dice que el buque ha llegado al puerto de carga o tan cerca de este como le es posible llegar. ¿Qué quiere decir tan cerca de este como le es posible llegar? Por ejemplo, en los puertos upriver, no todos los buques pueden llegar a la estación de prácticos de recalada que queda frente a Montevideo y seguir navegación hasta, por ejemplo, el puerto de San Lorenzo, sino que la prefectura, a través de un sistema que se llama de subidas de buques, es la que autoriza continuar esa navegación. La prefectura gestiona esas subidas teniendo en cuenta determinados factores. Uno es la cantidad de radas. Una rada es un lugar en el río donde el buque puede fondear a la espera de tener un muelle libre para cargar. Y al mismo tiempo la condición de la terminal a donde va ese buque. O sea, si la terminal tiene un buque operando en la misma, tiene otro buque posiblemente fondeado en la rada esperando para ir a continuación, y otro buque que en ese momento ya está navegando el río Paraná para llegar al puerto y llega un cuarto buque a recalada, lo más probable es que ese buque no sea autorizado por la prefectura a continuar navegación. Entonces, ¿qué pasó? El buque, cuando fondea en proximidades de la estación de prácticos de recalada, ha llegado tan cerca del puerto de destino como le es posible llegar, porque no puede incumplir la orden de la prefectura. O sea que pueden pasar la carta de alistamiento, Notice of Readiness. En la jerga habitual se dice tirar la Notice of Readiness, porque ha llegado tan cerca del puerto de carga como le fue posible llegar. Al mismo tiempo, al igual que como pasaba con el delivery, el buque tiene que estar listo en todo respecto para iniciar sus operaciones de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que fundamentalmente tiene que tener todos sus equipos y fundamentalmente las bodegas en condiciones de recibir la carga que se planea cargar.
Y para que la Notice of Readiness sea válida, el buque también debe estar dentro del periodo de lay days o días de planchada. Habíamos visto que existía una fecha donde comenzaban los días de planchada y una fecha donde finalizaban esos días. Bueno, una carta de alistamiento tirada en la jerga antes del comienzo de los días de planchada no es válida. Y obviamente una carta de alistamiento cuando finalizaron los días de planchada no solamente no es válida, sino que puede dar lugar a la cancelación del buque. Esto hay que tener mucho cuidado porque si el buque llega antes, hay que tirar la carta de alistamiento cuando empiecen los días de planchada. Ustedes ya en la práctica, si profesionalmente se dedican a esta actividad, verán que hay muchas cartas de alistamiento que tienen una fecha y la hora es 0001 de ese día, o sea, el minuto 1 del nuevo día. ¿Por qué se hacen con 0001? Porque ese día comienzan los días de planchada. Entonces quiere decir que probablemente el buque ya estaba fondeado desde antes, tan cerca del puerto como le había sido posible llegar, pero como no cumplía la condición de estar dentro del periodo de días de planchada, no había tirado la carta de alistamiento. Y esto es muy importante porque esto se suele confundir bastante aún entre la gente que está en la actividad. El Notice of Readiness indica que el buque está listo a cargar en un contrato de voyage charter. El delivery es la entrega de un buque entre armador y fletador en un time charter. Son dos cosas completamente distintas que no se relacionan entre sí y no deben confundirse. Hay que tener muy claro qué es un Notice of Readiness y entre quiénes produce efecto entre el time charter y el voyage charter, o entre el ship manager y el voyage charter, y el delivery, que produce efecto entre el time charter y el ship manager, o entre dos time charters si es un sub time charter. Esto suena complicado, después en la práctica van a ver que no es tanto, pero no hay que confundir estos dos tipos de entrega de buques. Bueno, en general, para que una vez que el buque entregó la carta de alistamiento, pasa a ser lo que se llama un buque arribado, un arrived ship. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Son 4. Como dijimos, que el buque haya llegado al área contractual donde debía cargar o descargar, o tan cerca como le fue posible, eso ya lo explicamos. El barco tiene que estar listo en todo respecto para iniciar sus operaciones de carga o descarga, a disposición del fletador. Y tiene que haber sido entregada por escrito la carta de alistamiento. Si estas condiciones no se cumplen, el buque no es un buque arribado. Y ahora, a veces surgen conflictos con respecto a qué es un buque arribado y qué no es un buque arribado, sobre todo con el término de tan cerca como se pudo llegar. Entonces hay ciertos límites a los puertos fiscales, de practicaje, etcétera, jurisdicciones de prefectura, pero en general las cortes y los árbitros de cuestiones marítimas tienden a tener una visión más del límite comercial del puerto, porque esto es un negocio y lo que se valora más es comercialmente qué se entendía por ese puerto. Entonces, los puertos pueden tener varios tipos de límites, como dijimos, límites fiscales, límites de jurisdicciones de autoridad marítima, para puertos, etc. Pero la visión en general para lo relativo a las charter party es el límite comercial del puerto, para considerar si el buque está arribado o no. Ese es un tema muy importante para no perdernos
a veces hay discusiones que dicen, no, bueno, pero está en la jurisdicción de la aduana de Campana todavía, entonces no es un buque arribado. Si comercialmente se entiende que cuando el buque viene a San Lorenzo debió fondear en Campana porque no pudo llegar más lejos de eso, es un buque arribado de todos modos. Y acá viene otro tema también bastante complejo. La carga debe estar disponible, obviamente, en el periodo de días de planchada. Si la carga no está disponible y el buque consume los días de planchada, empieza a cobrarle demoras al fletador. Ahora, hay otro tema, que hay algunas pólices de fletamiento que se indica que si la carga no está disponible, el buque no puede comenzar a computar los días de planchada. Entonces, cuando sucede eso, el buque no entra en demora, porque los días de planchado, los laytime, no empezaron a correr. Entonces, cuando la falta de carga impide que comiencen los días de planchada, el remedio que le queda al armador es reclamar daños por detención, damages for detention. Esto es importante porque hay que leer muy bien un Voyage Charter Party para ver qué es lo que se negoció. Porque como dije, muchas veces, a pesar de ser un buque arribado, se negoció que si la carga no está disponible, no comienzan a contar los días de planchada. Entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer el armador? Es reclamar daños por detención. Y esto es importante. Bueno, fuerza mayor también se puede invocar en algunos casos, pero en general los árbitros y las cortes son reacios a decir que un contrato de fletamento se frustró debido a fuerza mayor. ¿Cuáles son los factores que generalmente se requieren? Que el evento sea inesperado, obviamente. Si es un evento esperado, no es fuerza mayor. Que los riesgos de ese evento inesperado no hayan sido contractualmente distribuidos. Vimos, por ejemplo, que hay una cláusula de guerra. La cláusula de guerra dice cómo se van a distribuir esos riesgos en caso de guerra. Entonces, por ahí el riesgo de guerra era un evento que no pudo ser previsto, pero sí estaba contractualmente distribuido el riesgo entre las partes. Y la ocurrencia del hecho que da lugar a reclamar fuerza mayor tiene que hacer la ejecución del contrato imposible o comercialmente impracticable. Y acá viene donde se generan los mayores conflictos con fuerza mayor. ¿Qué es comercialmente impracticable? ¿Hasta qué punto es razonable que una de las partes del contrato pierda dinero llevando adelante el contrato? O sea, que eso quiere decir comercialmente impracticable. O sea, es comercialmente impracticable porque hay una parte que pierde mucha plata. Bueno, ¿dónde está cuánto es mucho y cuánto es poco? Es donde se generan los mayores conflictos. Otro de los problemas de las pólizas de fletamiento por viaje es el factor de estiba. Y veamos por qué. Vamos a suponer un ejemplo para que se entienda mejor. Hay un fletador por tiempo que está pagando por día un buque que a la profundidad disponible en los puertos del río Paraná, o sea que ese buque con ese calado puede cargar 30.000 toneladas de carga, vamos a decir que es lo que habitualmente puede llevar un buque de 5 bodegas cargando en la zona. Entonces, eso, en realidad el barco lo que tiene es volumen. O sea, depende del factor de estiba si el peso que va a tener la carga puede llegar a ser 30.000 toneladas. Y acuérdense que en los casos de los productos agroindustriales se paga por tonelada, no por volumen, como puede ser en el caso de la madera u otras cargas.
Entonces, como paga por tonelada, el factor de estiba no es otra cosa que la densidad de la carga, teniendo en cuenta los espacios muertos que quedan en el buque, porque la carga no cubre todos los recovecos que tienen las bodegas, queda un espacio donde queda aire. Entonces ese es el factor de estiba. Ahora, ¿qué pasa? Si el fletador dijo, bueno, yo tengo un volumen, para poner un ejemplo, de, vamos a suponer, 10.000, y el factor de estiba es 1, van a ser 10.000 toneladas, ¿no? Estamos hablando en toneladas metros. Acá se habla en pies cúbicos, que es más o menos lo mismo, pero para no complicarlo. El ejemplo para que sea directo. O sea, sobre 10.000, factor 1 son 10.000 toneladas. Entonces, si yo cerré un contrato por viaje para llevar una carga de factor de estiba 1, esa carga, si cuando llego al puerto de destino resulta que el factor de estiba fue 0,8, no voy a cargar 10.000, voy a cargar 8.000. Y como yo estoy pagando por tiempo, pero estoy cobrando por peso, yo sigo pagando el mismo hire diario, pero estoy llevando 2.000 toneladas menos de carga de ese cliente. Entonces me está perjudicando, porque yo esperaba un ingreso por 10.000 toneladas, en el caso del ejemplo, si el factor de estiba hubiese sido 1, y en realidad estoy obteniendo un ingreso de 8.000 toneladas. Entonces, cuando pasa eso, hay un reclamo que hace el armador o el armador disponente al Voyage Charter que se llama Dead Freight Claim. O sea, le cobra lo mismo por esas 2.000 toneladas que debería de haber llevado y no llevó. Eso se llama Dead Freight o falso flete. O sea, vos te comprometiste a cargarme 10.000 toneladas y después resultó que tu carga era más liviana y el mismo volumen de bodega que yo te ofrecí, entraron solamente 8.000 toneladas. Entonces, la diferencia es un falso flete que el fletador por viaje le debe pagar al armador o al armador disponente. Y acá, ¿por qué es importante esto? Porque cuando se cierra el charter party, ese factor de estiba de la carga se lo pasa el fletador al fletante. Muchas veces en la zona, las agencias marítimas tienden a informar a los buques los factores de estiba reales, que pueden no coincidir con lo que se informó cuando se firmó el charter party. Así que es un tema bastante delicado y bastante espinoso, y no es tan sencillo cuando un agente marítimo informa cuál es el factor de estiba, porque puede estar, en el caso que su cliente sea el Voyage Charter, perjudicándolo al dar un factor de estiba más alto o más bajo que lo que el contrato había cerrado, en el caso de se habían informado entre las partes, entre el fletante y el fletador. O sea, es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta y puede llevar a grandes reclamos por dead freight. Bueno, también cuando se emiten los conocimientos de embarque, puede entrar la leyenda de que el flete es pagable por el charter party. ¿Por qué? Porque vimos que hay un contrato de transporte implícito entre los consignatarios y los cargadores que no forman parte del charter party. Entonces, como ellos no forman parte, es un tema complicado después llegar a cobrar el flete. Entonces, como ellos tienen un contrato de transporte implícito, pero en el Bill of Lading no figura cuál es el valor del flete, sí se inserta esta remarca de que el flete es pagable según el charter party. O sea que ahí quedan ligados en cierto modo al valor del flete que se negoció en un charter party, de los que ellos no son partes contratantes, sino que tienen un contrato implícito de transporte por ser poseedores
del conocimiento de embarque. Bueno, el Lion es una defensa que tiene en general, no solamente en los buques, aquel que está en posición de un bien que es de la parte a quien le va a reclamar. O sea, vamos a suponer, me deben el flete, pero yo tengo la carga a bordo. Entonces puedo retener esa carga hasta que me paguen. Eso a veces hasta inclusive es gracioso. Yo he presenciado casos directos donde, por ejemplo, un barco cargado con combustible, caso específico era gasoil, el fletador debía el flete. Entonces, a medida que iban pagando el flete, iban descargando. Entonces, pagaba el valor de flete equivalente a 1000 toneladas de gasoil, le descargaban 1000 toneladas. Pagaba el flete otras 1000, le descargaban otras 1000. Así estuvieron como una semana hasta que terminaron de pagar todo el flete y descargaron todo el barco. Pero hay que tener cuidado también con quién es el propietario de esa mercadería, porque como el caso acá del ejemplo del Sinoé en el 72, no le pagaron el flete, pensó que podía retener la mercadería para garantizar ese flete y resulta que el destinatario era una empresa pública del Estado en el puerto de descarga y no fue posible ejercer ese derecho porque obviamente el gobierno declaró una emergencia y hizo descargar el barco. El Sinoé estaba charteado según un charter party Gencon. ¿Se acuerdan cuando vimos que la Vinco especificaba pólizas de fletamento genéricas o modelo? Bueno, Gencon es justamente uno de esos tipos. Bueno, y aquí llegamos a los day days o días de planchada. Es la cantidad de carga en toneladas que se debe embarcar y ahí es que es lo que se negocia. WD es Working Day, WWD es Weather Working Day, o sea, se excluye cuando hay lluvia o algún evento meteorológico que impide la carga porque afecta el tipo de mercadería. Eso es importante. El fenómeno meteorológico tiene que afectar el tipo de mercadería, porque no todas las mercaderías se afectan con la lluvia. Se puede seguir cargando con lluvia. Y también existe otra que es Weather Working Day, Sundays and Holidays Excluded. O sea, que quiere decir que es Weather Working Day, domingos y feriados excluidos. Por ejemplo, la póliza puede decir 8.000 toneladas, Weather Working Day, Sundays and Holiday Excluded. ¿Qué quiere decir eso? Que Working Day es el día normal de trabajo, sin incluir el tiempo extraordinario. Eso también es importante, porque eso va a depender de la costumbre del puerto. Si el puerto trabaja de 7 de la mañana a 7 de la tarde, si trabaja de 5 de la mañana a 5 de la tarde, eso depende de cada puerto y de cada costumbre del puerto, que ahora vamos a ver. Estas cláusulas pueden ser reversibles. ¿Qué quiere decir que son reversibles? Porque estos lay days operan tanto para la carga como para la descarga. O sea, el fletador tiene un tiempo para cargar y un tiempo para descargar. Supongamos que cargó más rápido y le sobraron lay days en el puerto de carga. Bueno, esos días que le sobraron, si el contrato lo especifica, los puede utilizar en el puerto de descarga si es que los necesita. ¿Cuál es la costumbre del puerto? Las partes están obligadas, aunque no las conozcan, a guiarse por las costumbres del puerto. Aunque el charter party no haga ninguna expresa referencia y aún aunque las partes no las conozcan. O sea, las costumbres del puerto forman parte
de un Voyage Charter. Recuerden que no es como en el Time Charter, que por ahí el buque no sabe en qué puerto va a cargar o en qué puerto va a descargar. En este caso, nadie puede alegar que no conocía en qué puerto iba a operar, porque la póliza de fletamento por viaje se firma especificando un puerto o puertos de carga y unos puertos o puertos de descarga. Entonces depende de cada una de las partes interiorizarse de cuáles son esas costumbres del puerto, y después no puede alegar que por torpeza o falta de debida diligencia no las conocía. Bueno, la demora o sobreestadía es lo que ya vimos, el fletador paga en caso de que use más tiempo que el que le concede la póliza de fletamento. En caso de que, supongamos, tenía que cargar 24.000 toneladas y eran 8.000 toneladas por día, weather working days, Sunday and holiday excluded. Así que supongamos que no hubo ningún domingo, que no hubo ningún feriado y que no llovió ni hubo ningún evento meteorológico que impida la carga, tenía 3 días para realizar la operación. 8.000 por 3, 24.000. Si estuvo un cuarto día, tiene que pagar una demora. Ese valor de la demora se fija también cuánto es en el Charter Party. Pero al mismo tiempo, si en vez de cargar en 3 días, cargó en 2 días y le sobró un día y ese día no es reversible o en el puerto de descarga no lo va a usar, le corresponde un despacho. ¿Qué es ese despacho? Es un premio que recibe en caso de que use menos tiempo que el que le concede la póliza de fletamento. Usualmente es la mitad de la demora, o sea, el valor de la demora, la mitad es despacho. Entonces, el charteador por viaje, si usa menos tiempo en el puerto, cobra un premio o despacho. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que el buque cuesta por tiempo, tanto al Time Charter como al Ship Manager, porque son los días que puede operar el buque en otros contratos, es dinero que gana. Entonces, si cargan más rápido que lo que tenían previsto, gana plata también el Time Charter, porque se ahorró un día de hire para el mismo contrato y él cobraba en toneladas. Entonces, parte de ese dinero que gana se lo devuelve al fletador por viaje. Bueno, y hasta aquí llegamos con los contratos de Voyage Charter. Son un poco más sencillos que los contratos de Time Charter, pero bueno, si quedó alguna duda o alguna pregunta, como siempre, las hacen a la Escuela de Administración, que me las van a hacer llegar y yo las voy a responder oportunamente. Bueno, muchas gracias, y con esto finalizamos la clase número 2. Esperemos empezar la clase número 3 próximamente.